Ahí está. Ay, estoy con todos los pelos parados hoy. No, está re linda. Te iba a decir que está re linda, mira. Hoy a las 12 de la noche es mi último... ¿Cómo es? Mi último minuto para entregar unos trabajos de una especialización que estoy haciendo. Eran 8 trabajos y hice 7, me falta hacer uno. Claro. ¿De qué es, Pau? De violencia intrafamiliar. Si Es una la sabes de taquito especialización. esta. ¿Eh? Si esta noche te acostás tarde. Sí. Es posible que 11:59 entregue el último. Hola Mari. Ah, Gustavo, no me olvidé de lo que te tengo que pasar, ¿eh? Prometo pasártelo entre hoy y mañana. Esta semana estoy a full con unos trabajos que tengo que entregar. Tengo que ver una película y no la pude descargar para el último trabajo. ¿Cuál? Tienen todas las... Se llama... Ay, esperen que me acuerde el nombre. Ya les digo. Por todos lados manqué a ver si alguien me la podía descargar y fue imposible. La película se llama Refugiado. Es una película argentina. Che, Pau, Sí, hoy veíamos de lo que era la violencia en la niñez, ¿no? sí, sí, sí. Voy a ver si se pueden enganchar dos chicas, por eso. Buenísimo. Tengo 2 videos que les voy a mostrar hoy y después se los voy a compartir, que están muy lindos para trabajarlo en talleres para papás. Ah, buenísimo. Bueno, voy a bajar el volumen de mi celular, si no molesta. Ahí está. Quiero ver si tengo todo abierto para no hacer lío después. Sí. Tengo una sola, a ver la otra. Ahí está. Bueno, ya casi arrancamos. Pero 2 minutitos más. Todavía no me confirmó una jueza que quiero que esté para la otra semana, que trabaja en niñez. Todavía no me contestó el mensajito. Si logramos que ella esté, va a estar bueno también. Ajá. La clase pasada estuvo muy buena. Sí, ¿viste lo que trabaja la fiscalesa? Es una genia. Ayer la tenemos a Juana que está dentro de la comisaría con él. ¿Cómo? Juana está haciendo su guardia mientras mira el taller. Está en la comisaría de la familia. Bueno, arrancamos, si les parece. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nati. Hola. A ver, ¿a Hola, dónde está? Acá. estoy arriba. Va, yo lo tengo arriba. Ay, no puedo. Ahí está. A ver, quebrando esto. No saben lo que fue hoy mi cabeza con todos los trabajos que tuve que hacer. ¿Qué estás Ahí está. estudiando, Pau? Estoy terminando una especialización técnica en violencia intrafamiliar. Mira qué bueno. Sí. El año que viene voy a hacer algo tranqui.
¿No sabés si Sergio va a dar profundización en el enfoque, Moni? Mirá, lo propone todos los años. Si hay demanda, sí. Sí, Quiero sí, hacer algo, obvio. quiero ¿No hacer lo algo hiciste vos? tranquilo. ¿No lo hiciste ese? No, lo empecé y después no lo terminé. Ah, Lo quiero hacer porque me falta hacerlo. dicen que es Aparte muy bueno, claro. con todo el trabajo en violencia y adicciones, tengo viciado el enfoque. Claro, claro. Bueno, arrancamos, chicos. Maltrato infanto-juvenil. Cualquier daño físico o psicológico no accidental contra un niño menor de 16 o 18 años, según el régimen de cada país, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, de omisión o comisión, y que amenazan el desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño. ¿Sí? Cuando dice omisión o comisión es por hacer o por no hacer, quiere decir, o por acciones o por abandono. Eso es lo que quiere decir. Y UNICEF define al maltrato a la infancia como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Creo que la definición de UNICEF es como mucho más clara y más abarcativa, ¿no? Dice que define el maltrato a la infancia como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Bueno, yo les voy a pasar después un módulo que acá yo puse en relación al marco legal a los fines de este módulo. Es un módulo que yo les voy a pasar. Solo restaremos que la Convención de los Derechos del Niño y Niña y Adolescente, incorporada en nuestra legislación desde 1990, dice lo siguiente: esta convención reconoce los derechos humanos básicos y se basa en 4 principios: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil. Estos principios guían las prácticas hacia los buenos tratos a la infancia y otorgan al niño a la posición de sujetos de derecho, dejando atrás la concepción de objetos de tutela. O sea, los niños tienen iguales derechos que los adultos, ¿sí? El derecho a no ser discriminados, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia. Y si nos ponemos a fijar más allá de la postura que cada uno tenga, nos está hablando de que el niño tiene derecho a la vida, ¿no? Con todo esto que se estuvo peleando y la nueva ley. Y acá lo que es la Convención de los Derechos Humanos Básicos se basa en 4 principios, y uno de ellos es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Bueno, vamos a ver las tipologías del maltrato, o sea, qué tipos de maltrato hay hacia los niños. Tenemos el físico no accidental. Aclara esto de no accidental, porque una cosa es cuando sin querer tenemos un accidente, ¿no? Con los niños. Acá habla aclara, ¿no? Físico no accidental. Abandono físico, maltrato emocional, abandono emocional, violencias sexuales, que es abuso sexual, pornografía infantil, grooming, matrimonio infantil, prostitución infantil, mutilación genital femenina. Así que miren cuántos tipos de violencias sexuales que hay hacia los niños. Explotación laboral, mendicidad, secuestro y sustitución de identidad, maltrato prenatal, tráfico de NN y para explotación sexual, NN
en zona de conflicto armado, desplazados, refugiados y abandono literal. O sea, todos estos tipos de maltrato existen hacia los niños. Siguiendo con las tipologías de clasificación, focalizaremos en la distinción entre el maltrato por acción o omisión. Cuando hablamos de maltrato pasivo son situaciones de negligencia o violencia por omisión. Refiere a la omisión de intervenciones para asegurar el bienestar del niño o de la niña. Por ejemplo, no enviar un niño al colegio, ahí estaríamos con un maltrato pasivo, porque no estaríamos ejerciendo una violencia, pero no estaríamos velando por el bienestar del niño, ¿no? Y tampoco respetando uno de sus derechos, que es el derecho a la educación. Esto significa que de manera liberada, por actitudes negligentes, los responsables de los niños o niñas no hacen nada para evitarles los sufrimientos o no hacer lo necesario para satisfacer una o varias de sus necesidades esenciales para el desarrollo. Por ejemplo, un control periódico con el pediatra. O sea, un no control sería un maltrato pasivo, ¿sí? Porque no estaríamos cuidando como corresponde del niño o de la niña. Y después tenemos maltrato activo o por acción, que son situaciones en las que los comportamientos y discursos implican el uso de la fuerza física, sexual o psicológica. Acá hay cuando hay un maltrato por acciones. El pasivo es por omitir, ¿sí? Por ejemplo, un papá que no le pase la mantención a su hijito está ejerciendo un maltrato pasivo. Una mamá que se gasta la mantención que el papá le pasa para su hijo, no sé, en un celular o en un par de zapatillas en lugar de comprar lo que el niño necesita, también está haciendo un maltrato pasivo, ¿sí? Como para equiparar desde los dos lugares. A veces hay acciones o no acciones que se naturalizan cuando en realidad están ejerciendo violencia pasiva hacia el niño, ¿sí? Ya sea por no cumplir, si vamos al caso, el ejemplo que di recién, ninguno de los dos está cumpliendo, ¿no? Si el papá no le pasa la mantención, no cumple, y si la mamá no le compra lo que el niño necesita y se la gasta, no sé, en cosméticos, tampoco está cumpliendo con su deber para con sus niños. Si alguien quiere agregar algo, lo hace, ¿eh? Vamos Yo a ver un quería poquito. preguntarte Sí. sobre el tema que dijiste recién sobre mutilación en los niños, mutilación sexual, ¿puede ser? Sí, es genital. Eso se da en algunos países, que se les hace tanto a las niñas como a los niños. Acá en nuestro país, gracias a Dios, eso no se ve, pero sí en algunos países, en cuanto a las niñas, por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre de qué país, pero sé que a la niña se le mutilaba la parte como del clítoris para que no sienta placer. En cuanto a los niños, según la religión, también se le hace una intervención quirúrgica en el pene. Es un poco eso. Acá, gracias a Dios, en nuestro país no se practica eso, pero en algunos países que sí se hacen estas prácticas que la verdad que son horrorosas. En los países del norte de África, profe. Sí, creo que por ahí, ¿no? No estoy segura, no quiero dar nombre porque no estoy segura, pero sí había leído acerca Sí, de... son grupos así fundamentalistas que están metidos con el Islam y todas esas cosas. Sí, yo cuando escuché lo que le hacían a las mujeres no lo podía creer, Sí. o sea, hasta dónde llega, ¿no? La creencia y sus fundamentos, ¿no? ¿Eh? Claro, sí, van a los colegios y secuestran a las niñas de los colegios para consensuar así matrimonios infantiles y, Sí. bueno, secuestro, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, sí. Sí, en esos países hacen eso. Sí, qué horror que es todo eso. Bueno, profundizando sobre el concepto de negligencia, debemos distinguir distintos tipos. La conceptualización de negligencia resulta un concepto central al momento de pensar estrategias de prevención primaria, especialmente aquellas focalizadas en talleres de crianza para la primera infancia. Bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que podemos utilizar como para trabajar en prevención.
Hay una negligencia que es la biológica, que es depresión, trastorno mental, toxicomanía, trastornos de apego como resultado de experiencias traumáticas en la infancia. Esto se refiere a los papás. Por ejemplo, yo tengo una nena con la que estoy trabajando, una adolescente con la que estoy trabajando en consultorio, que tiene su mamá que tiene esquizofrenia y que no toma la medicación como corresponde, y ella tiene 14 años y tiene 2 hermanitos, uno de 5 y uno de 3, y ella sufre por el descuido que viven sus hermanitos y ella. Es un poco de la mamá de sus hermanitos, sus papás están separados y a ella la trae el papá a consulta. Pero ahí vemos de una negligencia biológica de la mamá. Mientras ella toma la medicación como corresponde, el trato que tiene con sus hijitos es uno, y cuando tiene sus ciclos en que se niega la medicación, entonces tiene como un decaimiento y bueno, y los hijos son los que sufren las consecuencias. Cuando hablamos de negligencia cultural, estamos hablando de modelos de crianza inadecuados y o violentos o carencias educativas, ¿sí? Acá podemos hablar de una negligencia cultural, por ejemplo, si vamos de una familia que venga ya de vivir violencia, ¿no? Sus hijos van a estar criados de un modo inadecuado a través de la violencia. Entonces, cuando crezcan, esta historia se va a volver a repetir con sus hijos. O sea, si niños se crían viendo actitudes violentas como actitudes naturales, vamos a ver que eso se va a seguir repitiendo, ¿no? Como viene el círculo de la violencia y como acciones de violencia repetitiva. La violencia es algo aprendido. Entonces, si nosotros en nuestros hogares a nuestros hijos les enseñamos valores como el diálogo, no sé, la honradez, la verdad, como valores fuertes en nuestra familia, cuando ellos sean grandes van a tener esos valores como propios. Ahora, si nosotros como valores le enseñamos la mentira, la violencia para comunicarnos, ellos cuando crezcan van a tener una negligencia cultural, porque lo que ellos aprendieron no es por ahí a criar a sus hijos desde el diálogo, desde valores como la verdad, la honradez. Entonces ahí se va a ver una negligencia cultural en ellos en cuanto a la crianza de sus hijos. Después tenemos negligencia contextual, incidencia de la pobreza, ausencia de estructuración, espacio temporal, funcionamiento familiar caótico, aislamiento social y marginalidad. Bueno, esto lo vemos en lugares de muy bajos recursos, donde la negligencia en cuanto al cuidado va más allá de lo que sería los valores y demás, sino que ya es, bueno, si una mamá no tiene recursos para llevar a su hijo al médico y hacerlo hacer un tratamiento, la negligencia va a ser contextual, porque no tiene los recursos para hacerlo, por más que desee hacerlo. No sé si me explico. Y después tenemos negligencia socioafectiva, falta de afecto y del reconocimiento de sus necesidades, límites, diferenciación de roles, circulación de poder, simetría versus asimetría. ¿Sí? Entonces, sí. Volviendo un poquitito ahí atrás a la negligencia contextual, por ejemplo, el ejemplo que dabas de que no lleva a los chicos al colegio o al control médico o porque no tiene recursos, ¿sigue siendo igual maltrato? Y sí, porque no es hay negligencia ahí, ¿sí? Y lo podemos poner como inclusive como un maltrato pasivo, porque sí, ni siquiera es pasivo, pero claro, sigue siendo maltrato. Sí, porque están vulnerando los derechos del niño. Claro, aunque no tenga las condiciones para hacerlo, la madre. Sí, y por eso estamos hablando de negligencia, porque no tiene las condiciones para hacerlo. Por lo menos, por ejemplo, esta mamá que tiene esta patología y maltrata a los niños cuando no está medicada. Lo hace porque no están por negligencia biológica, por su esquizofrenia, no porque quiera hacerlo. Y si vemos en cuanto a lo contextual también, no sé, supongamos, ahora hace poquito yo estuve acompañando una campaña que se llamaba Todos por Lolo. El nene tenía atrofia muscular múltiple y necesitaba un tratamiento que valía $2 millones. Y la realidad es que los papás se veían de una clase baja
y que no tenían los 2 millones de dólares para hacer el tratamiento. Y si nos fijamos ahí decimos, bueno, y si el nene no se aplicaba una medicación antes de los 2 años, se podía morir o vivía toda la vida con fierritos en su cuerpo, porque lo que sostenía su estructura eran fierritos que tenía por todos sus huesitos, ¿no? Y si vemos acá es negligencia contextual, no es porque los papás no querían comprarle la medicación, sino porque no tenían los medios para hacerlo. Bueno, gracias a Dios se juntó. Si quieren después chusmen, se llama Todos por Lolo. Se hizo una campaña a nivel nacional en nenes de Córdoba y yo lo estuve siguiendo así muy de cerquita porque fue algo que me impactó y nada, yo estaba pidiéndole a Dios que puedan llegar a los 2 millones de dólares y gracias a Dios se pudo hacer. Pero si no hubiesen llegado, hubiese sido negligencia, ¿sí? Porque los papás no tenían los recursos para hacerlo y tampoco se hizo cargo el Estado porque era muchísima plata. Entonces ahí, por más que no querían, los papás no estaban siendo negligentes en cuanto a su contexto económico. Y acá vamos a ver un poquito lo que es el problema de la transmisión de la violencia. Y es con lo que tenemos que trabajar mucho en prevención. Los malos tratos en la infancia producen daños a corto y a largo plazo. Como se ha estudiado exhaustivamente en otras... Hoy la verdad, armé la clase y hay algunos pedacitos que debí sacar de acá y no los saqué. Además constituyen un factor de riesgo en la relación a ejercer violencia en la vida adulta. Esto es lo que se denomina teoría de la transmisión generacional de la violencia. Esta teoría plantea que la violencia familiar es una conducta aprendida y pasada de generación en generación. Considera a la experiencia temprana de violencia en el hogar como un factor fundamental o complementario para explicar la génesis de este fenómeno. Los niños y niñas que fueron víctimas directa o indirectamente tienen mayores posibilidades de experimentar vivencias similares en sus respectivas familias, ¿no? Volvemos a lo que hablamos hace un ratito. Según lo que los niños aprenden durante su crianza y cuando se va conformando su personalidad y su identidad, es como van a ser después de grande. Si el niño se crió en un hogar donde ver que el papá maltrata a la mamá o la mamá maltrata al papá es algo normal, cuando crezca y tenga su casa se va a manejar de la misma manera. La familia, cualquiera sea su conformación, es el núcleo de sociabilización primaria. Esto significa que es el lugar donde se aprenden conductas, se incorporan valores, creencias y roles que impactan y conforman la subjetividad de cada persona. Si bien sufrir malos tratos en la infancia no es determinante, como expresan los autores, sí aumentará las posibilidades de reiterar comportamientos violentos. A veces pasa que, no sé, pongamos de ejemplo la iglesia. Tenemos familias que te dicen, bueno, yo trato de mostrarle que no está bueno la violencia, pero, no sé, mi esposa es de insultar. Bueno, que vos no naturalices que el insulto es normal, estás trabajando en prevención, ¿sí? Si la mamá es la que insulta, la que grita y el papá le muestra que eso no está bueno y que daña los corazones y que daña a las personas, está trabajando en prevención y le está mostrando a ese niño o a esa niña que no está bueno manejarse a través del insulto. Entonces a veces dice, bueno, vos me decís que no está bueno la violencia, pero ¿qué hago si mi esposo o si mi esposa? Es enseñarle, es mostrarle, ¿ves esto? No está bueno, esto es violencia. ¿Cómo te hace sentir que papá actúe de esta manera? ¿O cómo te hace sentir que mamá actúe de esta manera? Trabajar en la desnaturalización. No es que porque, bueno, él o ella es violenta, me resigno a que mis hijos vivan eso, sino mostrarle, es trabajar en prevención, para que ellos no se críen viéndolo como algo natural. Sí. Bueno, un poquito, un poco que mencionaste el tema de la iglesia. Muchas veces por ahí como que se tiende también a espiritualizar las cosas, ¿no? En el caso de esto del concepto de la transmisión de la violencia en las generaciones, por ahí cuando se habla de las maldiciones generacionales y esas cosas, ahora, bueno, viendo la explicación que vos estás dando, entiendo un poco de que tiene que ver o está más asociado
a esas malas conductas o prácticas que se aprendieron, ¿no? Valga la redundancia, y se pasaron de familia a familia, ¿no? Sí, sí, a veces se tiende, no digo que hay cosas que, no, o sea, hay cosas que son espirituales, ¿no? Y desde ahí lo comprendemos, pero hay muchas cosas que son aprendidas y se tienden a espiritualizar dentro de la iglesia, como echándole la culpa, entre comillas, al diablo, y la realidad que el diablo no tuvo nada que ver ahí, sino fue lo que aprendimos durante nuestra crianza. Entonces también está bueno por ahí como desespiritualizar algunas maldiciones, por llamarlo de algún modo, generacionales, y mostrarle, mira, no es una maldición generacional, es lo que se viene aprendiendo de generación en generación dentro de tu familia, ¿no? Y poder enseñarlo. Por eso está bueno esto de capacitar dentro de la iglesia, como para que se pueda desespiritualizar. Así como hay que desnaturalizar la violencia, también hay que desespiritualizar conductas aprendidas dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, familia que la primera opción ante una crisis es la separación. No, porque hay una maldición de separación. No, es que aprendieron que ante la primera crisis se separan. Sí, bueno, vamos a aprender algo diferente, que podemos intentarlo, que podemos trabajar nuestro matrimonio antes de elegir como primera opción la separación. Obviamente, si se corre riesgo la vida y violencia, bueno, ahí estamos hablando ya desde otro lugar. Pero si es, no sé, porque me llevo mal, porque tiene mal carácter, porque, no sé, podemos ver distintas cuestiones, es bueno, vamos a reaprender. La primera opción no es la separación, sino que tratemos de ver cómo podemos ayudarte para que tengas otras alternativas antes de la separación. Bueno, de la misma forma que en los malos tratos causan daños y dejan consecuencias, el trato tierno y afectuoso deja marcas positivas y necesarias en la vida de los niños y las niñas. No solo en el plano emocional, impactan también en la maduración y en el desarrollo del cerebro. Al ejercer los cuidados parentales con responsabilidad y de manera adecuada, respondiendo a las necesidades físicas, emocionales y relacionales, se estimula un desarrollo integral saludable. Los cuidados, las caricias y el contacto físico son imprescindibles, especialmente en los primeros tiempos de vida, desde el nacimiento. El mecer a un bebé afectuosamente, el sostener la mirada durante la lactancia, va construyendo los primeros vínculos. A esta acción de cuidado y de satisfacción de la necesidad de alimento y afecto se le antepone el maltrato conceptualizado como síndrome del bebé sacudido, en la actualidad denominado traumatismo craneal no accidental. Este concepto da cuenta de un tipo específico de maltrato ejercido sobre los bebés al sacudirlo con violencia. O sea, los buenos tratos son súper necesarios. Acá vemos el hecho de sacudir a un bebé, lo que puede generar, ¿no? Y nos marca acá la importancia de los buenos tratos. Cuando los nenes van creciendo, por ejemplo, acá el ejemplo de la lactancia. Cuando una mamá le da el pecho al bebé y lo mira a los ojos, lo que le infunde es seguridad. Y pareciera, bueno, pero es un bebé. Pero que tenga la mirada de su mamá mientras toma el pecho, la mamadera, o de su cuidadora, puede ser su abuela, su abuelo, quien lo esté cuidando, lo mira a los ojos, le da seguridad. Y ya su identidad, su personalidad se va formando sintiéndose seguro. Ahora, ¿cómo cuando mecemos a un bebé afectuosamente generamos en él esta seguridad? ¿Y qué generamos cuando por ahí lo sacudimos o cuando tienen malos tratos, ¿no? ¿Cómo va cambiando en el niño la afectación? Creo que el poder trabajar también en talleres con los papás en cuanto a lo que son las caricias, en lo que es la mirada, en lo que son las palabras positivas. Yo no sé si se los conté, pero a mí el tema de las palabras positivas me marcó muchísimo. Mi papá es una persona que con las palabras te levanta. Yo lo veo con mis hijas, con mi sobrino. Él, qué hermoso que estás, qué linda que sos inteligente, me haces feliz. Son palabras que él se las dice y se las dice con tanto amor que marca los corazones de los chicos y quieren estar con él.
Entonces, así como afectan los malos tratos, también los buenos tratos y las buenas palabras afectan los corazones de los nenes. Por eso yo digo que los adultos, si utilizamos bien el poder de las palabras en los chicos, los marcamos. Porque así como nosotros, si yo les preguntara, ¿se acuerdan de algo feo que le hayan dicho cuando eran chicos? Todos nos acordamos de algo. Ahora yo le digo, bueno, ¿se acuerdan de alguien que les haya dicho algo lindo? Y también nos acordamos, ¿no? De alguna palabra así. No sé, yo me acuerdo de las palabras feas, me aparecen al toque. Y cuando me pongo a pensar de las palabras lindas, que por ahí cuestan más que vengan, pero nos acordamos. Bueno, no, mi mamá me decía siempre tal cosa, mi papá me decía, y nos acordamos esas palabras que nos marcaron. Mi papá cuenta que cuando él era chiquito se crió sin su papá, lo trajeron a los 5 años de misiones para Buenos Aires y no hablaba español, él hablaba portuñol porque estaba pegado a Brasil, el pueblito donde él estaba. Y contaba de que lo trataban mal porque no tenía papá, vino con sus tíos, pero que él se acordaba de que su abuelo le decía que él era inteligente y que él iba a triunfar. Todos los demás le decían cosas horribles, pero su abuelo le decía que era inteligente y que iba a triunfar. Y fueron las palabras de las que él se agarró durante toda su niñez para sobrevivir y para seguir adelante, ¿no? Y cómo, si bien las palabras feas lo marcaron, también las palabras lindas, dulces, amorosas de su abuelo también lo marcaron para que pueda seguir adelante. Beneficios de una criada basada en buenos tratos. Los niños y niñas con cuidadores afectuosos que han sido expuestos desde pequeños a diferentes muestras de cariño logran desarrollar un área del cerebro llamada hipocampo. Acá faltaría una profesora muy querida que se llama Lucy López para que explique este tema, que lo explica muy bien. Dicha zona participa en procesos importantes como la memoria, el aprendizaje, la orientación espacial y el control de emociones. Sentirse amado y cuidado produce dopamina. Esto incide favorablemente en el proceso de aprendizaje. Los niños y niñas que mantienen un intercambio afectivo adecuado generan serotonina. Esta sustancia permite mantener el equilibrio en nuestros estados de ánimo y en las reacciones emocionales frente a situaciones de estrés. Miren todo lo que genera en el cerebro de los niños los buenos tratos. Cuando se le brinda al niño y a la niña demostraciones físicas de afectos como una caricia, un abrazo, un beso o una palabra afectuosa, se estimula la generación de nuevas conexiones neuronales. Esto ayudará a formar redes más complejas y estructuradas en el cerebro. Los cuidadores que favorecen un tipo de apego seguro contribuyen a formar una autoestima sólida y dejan ejemplo de relaciones vinculares saludables. Miren qué cuidado que tenemos que tener en cuanto a los tratos con los niños, porque cómo podemos afectar, ¿no? Para mal y para bien en el desarrollo cognitivo y psicológico de los niños. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de abuso sexual, de lo que sería la violencia sexual en los niños. Tenemos el abuso sexual, tenemos el matrimonio infantil, que lo había nombrado antes Gustavo, explotación sexual, grooming y pornografía infantil. La pornografía infantil está un poco asociada a lo que es el grooming y la explotación sexual. Tenemos que estar muy atentos y trabajar mucho con prevención en cuanto a lo que es el grooming. Se está dando muchísimo. El año pasado, bueno, este año también, que creció mucho lo que es la utilización de internet y que estuvieron los chicos mucho tiempo adentro, creció muchísimo más. En mi iglesia pasó un caso de una nena que empezó a escribirse con un adulto, no sabía que era un adulto, empezó a escribirle a alguien a su Instagram, ella le contestó, lo aceptó como amigo, tenía la foto de un nene chiquito, de su edad, la nena tenía 12 años. Le empezó a pedir fotos, la nena se empezó a sacar fotos. En una de las fotos que le pide, le dice que si se podía sacar una foto sin remera y con el corpiñito. La nena le dio vergüenza, pero como insistió,
se la sacó. Cuando se saca esa foto, la empieza a amenazar, que se saque una foto en bombacha o le mostraba o subía a sus redes la foto de ella en corpiño. ¿Qué hizo la nena? Se asustó y se sacó una foto también en bombacha. Y así la empezó a amenazar y la nena terminó mandándole fotos desnuda. Le empezó a pedir información, la nena le dijo dónde vivía, a qué hora trabajaba su mamá. Le empezó a dar un montón de información de la casa. Cuando en un momento la hermana más grande la ve llorando, le saca el celular y cuando empezó a ver, esta persona tenía todos los datos de la nena, hasta se le había aparecido en la esquina de la casa y le había mandado una foto de que estaba en la esquina de la casa. La hermana, del miedo que le dio, lo que hizo fue mandarle un mensaje a este hombre como diciéndole que la nena no estaba sola. ¿Qué hizo? La bloqueó, eliminó todo y no lo pudieron rastrear más. Pero miren hasta dónde llegó y después, bueno, tuvo que hacer una denuncia, pedir custodia policial porque sabía dónde vivía. Fue algo muy feo lo que vivió la nena con este acoso. Entonces, con las redes sociales tenemos que estar muy atentos como papás y también hablando mucho con los preadolescentes acerca de las redes sociales. Yo siempre digo, cuando ustedes comparten una foto con alguien ya deja de ser su foto. Una vez que sale del teléfono ya no es más nuestra, ¿no? Entonces que sean cuidadosos con las fotos. Está como de moda sacarse fotos como con poca ropa. Ahora utilizan... Perdón, Pau. Sí. Yo, por ejemplo, en el merendero, yo les hice firmar a las mamás una autorización para las fotos, porque muchas veces las donaciones, para que sea visible lo que hacemos, tengo que sacar fotos. Vos has visto que yo te he mandado algunas que otras fotos a vos. Bueno, yo le pedí autorización a esos padres. Sí, igual una cosa es ponerle esto, igual está bueno pedir autorización, pero yo voy más allá de lo que es en las redes sociales en cuanto a los nenes con otros chicos. Está muy de moda ahora ponerse de amigos. No, tengo una amiga que vive en México y una amiga que vive en España y un amigo. Y la realidad es que no los conocen, no saben quién es, si son realmente chicos de la edad que dicen ser. Entonces, en el caso del grooming hay que trabajar muchísimo en prevención para evitar la pornografía infantil y para evitar también un abuso. Hay muchos videos que están buenos para trabajar en prevención en cuanto al grooming. Después si llegan a querer yo les puedo pasar, tengo algunos videos que trabajo en algunos talleres que doy de grooming. Pero con los chicos hay que estar muy atentos a revisar las redes sociales. Yo tengo, mi hija más chica tiene 12 años. Entonces, todas sus notificaciones de Instagram me suenan en mi celular y cada vez que alguien le manda solicitud me aparece a mí también la solicitud. Entonces ella acepta si yo la autorizo porque tiene 12 años. Entonces trato de si bien no invado su privacidad porque es su Instagram, no estoy yo atrás de ella, pero sí en cuanto a las notificaciones o a las solicitudes me llegan a mi teléfono, al igual que TikTok. Ella lo abrió en mi teléfono y también lo tiene en la de ella. Que es una manera de cuidarla, ¿no? No invadiendo, pero sí que lleguen a mi teléfono las notificaciones es importante. Más que los chicos son muy vivos con el uso de la tecnología y creo que los abusadores aprovechan esa viveza de ellos en cuanto a que si yo le doy mi teléfono a mi hija sé que tiene mucho más conocimiento que yo con 12 años, porque son una generación que tiene una facilidad. Tengo mi sobrino de 6 años, está metida, así no es. En 2 segundos me encuentra lo que yo no encuentro, me descarga una aplicación que yo no puedo descargar. Es una generación que tiene mucho más conocimiento, por eso también corre mucho más peligro, ¿no? en esta era de la comunicación cibernética. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a abuso sexual. ¿Cómo podemos actuar nosotros? Ante un pedido de ayuda o revelación de un abuso sexual, ¿qué hacer? Primero y principal, escuchar. ¿Sí? Tenemos que escuchar, no emitir juicios, no repreguntar, escuchar a ver qué es lo que nos quieren contar, ¿sí? En primer lugar, se debe proceder a escuchar en forma atenta, sin juzgar al niño o a la niña. Es importante saber que los niños y niñas no mienten y no son fantasiosos en cuanto a situaciones de abuso sexual.
Las consideraciones y valoraciones referidas al relato solo pueden ser efectuadas por profesionales. Nuestra obligación es escucharlo y dar una pronta derivación sin subestimar sus dichos. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cuando escuchamos, ¿no? Que estemos atentos y que podamos enseguida ver, bueno, me contó esto, ¿a dónde acciono? ¿Con quién tengo que trabajar? Solo no podemos trabajar ni nos podamos quedar callados. Sabemos por la clase anterior que nosotros podemos ir y denunciar el relato. Pero además de eso, también tenemos como una función, podría llamarlo, o un compromiso con ver de qué manera también podemos asistir a la familia, ¿no? A la parte que no está afectada, que no es quien está cometiendo el abuso, ¿no? Escuchar con respeto implica escuchar con tranquilidad y sin alarmarnos, no negar que el abuso ha ocurrido, mantener la calma y el control de las emociones. Si el niño o niña ve que nos alarmamos o expresamos disgusto, puede dejar de narrarnos lo que en realidad está pasando. Expresarle afecto y cercanía, reconocer sus sentimientos y animarlo a que los exprese. Evitar sobreprotegerlo y no sentir temor a plantear el tema. Ofrecerle seguridad y apoyo, hacerle entender que no es responsable ni culpable de lo que le ha pasado. ¿Sí? Que podamos ser muy cuidadosos en cuanto a la escucha. Si vemos que un niño nos empieza a contar algo y nosotros lo primero que hacemos es, pobrecito, bueno, no, ya está, no digas nada, no, es escucharlo, ¿sí? A ver qué es lo que nos quiere contar. Si nos eligió para contarnos es porque confía en nosotros. Entonces, como adultos, que podamos acompañarlo. Por más que se nos esté destrozando el corazón, que tengamos ganas de romper en llanto, es escuchar, acompañarlo a ver qué es lo que nos está queriendo decir con su relato. Luego de la escucha debemos evaluar a quién recurrir. Esto implica considerar cuál es el entorno inmediato en el que se encuentra el niño, niña o adolescente, a fin de identificar si existe alguna persona que pueda cumplir el rol de adulto o adulta protectora, ¿sí? Y cuáles son las instituciones especializadas en la temática a donde se podría derivar para brindar asistencia, ¿sí? En eso que seamos muy cuidadosos. Acá habla de que los niños que creamos en el relato. A mí me pasó hace un tiempito atrás que por la ONG empezó a venir una adolescente, tenía 16 años, y ella lo que me contaba era que su padrastro había abusado de ella. Nunca tocó el tema de cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sí ella decía que se sentía muy mal, que quería proteger a su mamá, era recurrente con proteger a su mamá. La sentía con mucha culpa, con mucha angustia, había hecho una denuncia. Después de 1 año y medio más o menos que ella venía y era como que siempre estaba en el mismo lugar, me costaba mucho poder acompañarla, no hablaba del tema del abuso, nunca lo sacó, sí de la culpa que ella sentía todo el tiempo, la culpa por cuidar a su mamá, a su otra hermanita. Y en un momento me llama la abogada que estaba siguiendo el caso de ella y me dice, hay muchas controversias y muchas, no me acuerdo la palabra que utilizaba, pero como que el relato había muchas diferencias. Y me dijo, yo no sé hasta dónde ella me está diciendo la verdad, para mí es una mentirosa. Bueno, me empezó a decir un montón de cosas la abogada. Cuando ella viene a consulta, le comenté que me había llamado la abogada y que yo quería ayudarla, pero que no tenía herramientas y que no sabía cómo ayudarla. Y también le dije que la abogada pensaba de que ella estaba mintiendo y que yo no sabía si eso era verdad o no, pero que yo quería seguir acompañándola, sea verdad lo que ella me contó o no sea verdad. Y se puso a llorar y dijo que era mentira lo que ella había dicho, que ella había mentido porque ella varias veces vio como el padrastro violaba a su mamá y la golpeaba, y que ella ya no quería ver más eso. Entonces mintió ella que le había hecho daño a ella para que la mamá se animara a denunciar porque el daño se lo había hecho a ella. O sea, miren, si vemos
Por eso a mí me impactó mucho, porque mintió en cuanto que el abuso fue a ella, porque vio varias veces cómo abusaba de su mamá. Entonces también la culpa y el no hablar y la angustia de esa nena, o sea, vi el porqué de tanto tiempo sin poder hablar realmente lo que había pasado, ¿no? Fue muy duro para ella. Después de que me contó esto, ella después había cumplido los 18 años y la realidad es que cambió la carátula, después se mudó, ya perdí su huella, pero fue muy duro porque ¿por qué inventó lo que había inventado, ¿no? Para poder salvar a su mamá. Entonces es muy duro el tema de trabajar con abuso sexual, porque si esa nena siguió su causa, es muy probable que si se comprobó que ella mentía, se la juzgue por haber levantado un falso testimonio, cuando en realidad lo que quiso hacer fue proteger a su mamá, ¿no? En relación a la instancia de asistencia, se espera como primera medida que sea garantizada la protección del niño o niña, impidiendo todo contacto con el presunto agresor. Además, el niño o niña debe recibir la atención médica adecuada según los protocolos vigentes para garantizar su salud y asimismo labrar informe que serviría a los fines de la intervención judicial. Por otro lado, la víctima, como él o la adulta protector o protectora, deberán recibir asistencia psicológica especializada. A modo de síntesis, vamos a ver ahora un cuadrito para ver cómo podemos trabajar en talleres comunitarios y preventivos junto con las acciones que desarrollaremos más adelante, que yo también las tengo para mostrárselos. Y acá tenemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿sí? Que lo tomemos como un cuadrito preventivo a esto. Lo que sí debemos hacer es creer en el relato del niño o de la niña. Lo que no debemos hacer es negar que el abuso ha sucedido. Bueno, no pasó nada, fue solamente te tocó, te rozó, no pasó nada. Bueno, eso no lo tenemos que hacer. Atribuir la responsabilidad al dudar del relato del niño o de la niña, ¿sí? O sea, negar que el abuso ha existido o atribuir la responsabilidad al dudar del niño o de la niña. Espérense, me mezcló el cuadrito. Atribuir la responsabilidad al dudar del relato del niño o de la niña al presunto agresor. Siempre la responsabilidad es del agresor, ¿sí? O sea que siempre la responsabilidad hay que atribuirla al agresor. Y no debemos culpar al niño o a la niña por el abuso, ¿sí? Siempre la responsabilidad es del agresor. No, pero por ahí decir, he escuchado de que, bueno, lo que pasa es que a la nenita la vestían como una loca, por eso le pasó. No, la nena no tiene la culpa de lo que le pasó. La culpa la tiene el adulto que fue quien la violentó, quien abusó del niño. Después debemos mantener la calma, siempre mantenernos tranquilos cuando nos están contando. Y no debemos reaccionar de forma desmedida, ¿sí? Controlar nuestras emociones. Lo que sí debemos hacer es transmitir que es posible dando muestras de angustia o encontrar una salida para alarmar. Esperen, se me mezcló el cuadrito y no sé cómo. Lo que sí debemos hacer es transmitir que es posible dando muestras de angustia o encontrar una salida para alarmar. O sea, lo que tenemos que hacer es transmitirle que es posible encontrar una salida para la situación que están atravesando, ¿sí? Y después, lo que también debemos hacer es reforzar la idea de que hicieron lo correcto en contarlo, ¿sí? Reforzarle que está perfecto que hayan contado, ¿sí? Y después también lo que debemos hacer es buscar ayuda y asesoramiento especializado, ¿sí? Y aceptar los sentimientos que pueda expresar el niño o la niña y manifestarle que buscarán ayuda para que pueda sentirse mejor, ¿sí? Que siempre podamos brindarle seguridad. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Y por nada del mundo ni negar la situación ni culpabilizar al niño. Tampoco reaccionar de manera desmedida. Bueno,
A mí me gustaría, no sé si ustedes quieren, pero poder tener una charla de ESI. Creo que también es importante, porque como que se dijeron muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, y muchas veces desde la iglesia no está bien mirada, y creo que es importante poder como desmitificar todo lo que se decía o lo que se dice de lo que es la educación sexual integral, porque es importante que como iglesia también la brindemos en las distintas áreas, ¿no? En lo que es la escuela para niños, en lo que es preadolescentes, adolescentes. Los factores de protección contribuyen a disminuir o controlar los factores de riesgo, reduciéndose la posibilidad del abuso sexual. Si los niños tienen conocimiento, reducimos la posibilidad de abuso. Los conocimientos de algunos temas, conforme a la edad, constituyen en sí mismos un factor de prevención. Conforme a esto, una acción preventiva puede ser la realización de talleres para niños, niñas y adolescentes para brindar conocimientos sobre derecho y responsabilidades, límites adecuados en las relaciones con pares y con adultos, en particular cuando suponen presión, engaño o violencia. Reconocer partes del cuerpo. Identificar partes íntimas, o sea, los genitales. Reconocer los distintos tipos de caricia por las partes del cuerpo en que se dan, partes visibles y las partes privadas, y sentimientos que provocan estas caricias, ¿no? Si son vergüenza, alegría. Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben ocultarse. Conceptos del abuso sexual e identificación acorde a la edad. Esto a mí me quedó mucho lo que dijo Marcela la semana pasada, trabajar mucho el tema de los secretos. Una cosa es que guardemos el secreto de una sorpresa que le queremos dar a papá en su cumpleaños, que eso es un secreto que nos genera alegría. Otra cosa es guardar el secreto de que alguien tocó su vagina y es un secreto que causa vergüenza. Entonces los secretos que causan vergüenza o que lastiman no hay que guardarlos. Entonces poder trabajar mucho, en especial con los niños y las niñas, el tema de los secretos. A ver. Esperen que se me... Bueno. Quiero correr esta barrita. Ahí está. Es importante tener presente que un niño o niña informada tiene menos posibilidades de ser abusado. En este sentido, promover la educación sexual y el diálogo familiar es fortalecer los factores de protección. Al respecto, es útil tener en cuenta los siguientes ítems. Un niño o niña con un ambiente familiar de confianza tiene más probabilidades de pedir ayuda y de salir adelante en situaciones de peligro. Los niños, niñas y adolescentes deben recibir información clara y sencilla sobre su cuerpo y su desarrollo sexual de acuerdo a la edad o curiosidad. En la actualidad existen numerosos recursos disponibles para abordar estos temas en la escuela y en la familia. Esto favorecerá que una actitud de cuidado y de autoprotección sobre su cuerpo y sobre sus actos. En relación a la prevención de las violencias sexuales, debemos dar mensajes claros y precisos. Su cuerpo es suyo, debe quererlo y cuidarlo, y que nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerle acciones que no desea hacer o le generen incomodidad. La inteligencia emocional también debe estar presente como factor de protección. Enseñarles a expresar sus emociones y sentimientos constituye una herramienta para aplicar en todas las relaciones a lo largo de sus vidas. Miren cuánto tenemos para trabajar en talleres de prevención. Yo suelo tener un dado, la próxima clase se los voy a traer y se los voy a mostrar, que en cada cara del dado tengo una emoción. Les pegué los personajes de la película Intensamente, que está la alegría, la tristeza, el temor, el desagrado. Entonces, poder jugar con ellos a través de un taller y que puedan empezar a expresar sus emociones ayuda a trabajar en prevención en lo que es el abuso sexual. Que un niño pueda reconocer
qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente, qué le genera tristeza, qué le genera alegría, nos ayuda a trabajar en prevención. La diferenciación de secretos buenos y malos constituye un eje fundamental para trabajar en la prevención de las violencias sexuales. El uso responsable de la tecnología, de la información y comunicación también es un eje prioritario para trabajar especialmente con los adolescentes. Era esto que les decía recién. Traten de ver, a ver qué ven, qué escucho. A veces con mis hijas me pongo y a veces no sé ni, me están hablando de algún cantante y no tengo ni la más pálida idea de qué canta. Pero trato de escuchar, a ver qué hace, por qué lo siguen. Ahora que están estos youtubers, después que siguen algunos famosos por Instagram, los influencers, que tratemos de estar actualizados para poder ayudarlos. Si nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son las personas que influencian o que siguen nuestros hijos o los adolescentes con los que trabajamos, no vamos a poder ayudarlos. Así que podamos estar informados. Quiero mostrar. Para que se den una idea, hace más o menos 2 meses atrás terminé en un recital de Mau y Ricky. No sabía ni quién era Mau ni quién era Ricky, pero quería acompañar a mis hijas para ver qué clase de música cantaban, qué ambiente había en ese lugar. La verdad, fue una experiencia linda poder acompañarlas, ¿no? Entonces, que podamos estar atentos a ver, bueno, qué música escucha, qué le gusta, por qué escucha esa música, qué tienen esas letras. Con nuestros hijos o con los chicos que trabajemos en los talleres, ¿no? Poder preguntar. A veces vienen con terminologías que no las entiendo. Esta semana, la semana pasada fue, con 2 adolescentes que vinieron y se autodenominaron de género fluido. Entonces, quería que me explique a ver qué era género fluido. Entonces, me dijo que era género fluido, era que si bien ella era una mujer, si ella se sentía incómoda siendo mujer y quería ser, supongan, no sé, Carlos, dejaba de ser ella y pasaba a ser Carlos. Y si de repente después dejaba de sentirse cómodo, entonces género fluido, ¿sí? Que no la determina una sexualidad ni una personalidad. Podemos decir, pero qué locura, pero son cosas que se están moviendo entre los adolescentes y que si no tenemos conocimiento no los podemos entender, no los podemos acompañar y se hace difícil. Yo lo compartía con alguien de mi iglesia a esto y me decía, no, pero eso es algo demoníaco, no me cuentes más nada. Y la realidad es que si nosotros no sabemos qué se está moviendo entre los adolescentes o los preadolescentes, ¿cómo los podemos acompañar y cómo los podemos ayudar? Me decía una de las chicas, no, porque yo soy de género fluido y tengo un amigo que es, esperen que me acuerde la palabra justa, sex pan, algo así me dijo. Entonces yo le digo, es igual que es una identidad sexual. Me dice, no, identidad sexual es género fluido. Pansex, creo que era pansex, es una elección sexual. O sea que una cosa es identidad, otra cosa es elección. Son todas cosas nuevas que por ahí nosotros nos quedamos atrás y no tenemos conocimiento. Y escucharlos no significa que estemos de acuerdo o aceptar, pero sí tener conocimiento de qué es lo que ellos están viviendo como adolescentes. Yo esto de género fluido nunca se me hubiese ocurrido ni no tenía idea. Que también son como, están construyendo su identidad. Entonces de repente tienen un amigo que dicen soy de género fluido. Se lo explican, yo también me siento igual. Y es como que quizás ni siquiera tienen noción o conocimiento de qué están hablando, ¿no? Entonces escucharlos, tratar de investigar, ¿y dónde salió esto? ¿Y quién lo inventó? ¿Y qué te parece a vos? ¿Y te parece posible de repente ser mujer y a los 2 minutos sentirte un hombre? Poder charlar con ellos, ¿no? Sin horrorizarnos, porque donde nos horrorizamos, perdemos. Entonces que podamos aguantarnos nuestras ganas de decir es una locura lo que estás diciendo y poder acompañarlos para saber qué piensan y qué sienten los adolescentes, ¿no? Bueno, les voy a pasar ahora un video.
Tengo dos, creo que este es el primero que les quiero mostrar. Díganme si tiene sonido. Sí, se escucha. Puedan protegerme. Mamá dice las que me hacen feliz. Pueda protegerme. Yo no prefiero que sé que la persona mamá dice que yo me voy a cualquier cosa.
Bueno, no sé qué les pareció el video. Tiene muchos temas para ir trabajando, ¿no? Por ahí no pasarlo todo junto, pero sí dividirlo en algunos temas para algunos talleres, ¿no? El tema de los secretos, el tema de la vergüenza, el tema de las personas de confianza. Creo que es muy rico y nos da como varios ítems de qué temas podemos ir trabajando en lo que es prevención. Y después hay uno muy cortito que sí está bueno para pasárselos a ellos, que se los voy a mostrar, que dura 1 minutito nada más. Paola, Sí, no se escuchaba bien el audio. Si después lo podés pasar al grupo, se escuchaba como de ambiente, no salía por la proyección. bueno, ahora se los voy a pasar entonces. A ver. Uy, ¿qué pasó? Esperen, que les quiero mostrar el otro. Se me... Espérenme un segundito. Bueno, tenía otro que era muy cortito, pero se ve que al abrir uno de los videos se me cerró el otro. A ver si es este. No. Bueno, la próxima se los voy a pasar por... Se los voy a pasar por WhatsApp, así lo tienen. Pero son videos que están muy buenos para que podamos trabajar en lo que es prevención. Después tenemos para que podamos realizar talleres de crianza para cuidadores. Cuidadores se le dice a los papás, a las mamás, a los tíos, a las personas que están cuidando a los niños, ¿sí? Cuando ustedes ponían algún material, lean talleres para cuidadores o está hablando de quienes cuidan a los niños, ¿no? Papá, mamá, abuela, abuelo, tío. Después tenemos capacitaciones para las diferentes instituciones. Son un montón de talleres lo que podemos dar. Programas de acompañamiento de la primera infancia, sensibilización acerca de los daños ocasionados por el maltrato, difusión de los beneficios de los buenos tratos hacia la niñez, promoción de espacios de recreación saludables, fortalecimiento de programas y de organismos específicos para abordar la problemática. Tenemos que no dejar de capacitarnos, que podamos capacitarnos todo el tiempo porque nos ayuda a poder trabajar con más herramientas en lo que es prevención. Investiguen, cuando por ahí algún adolescente o algún niño les cuente algo que por ahí no tienen ustedes conocimiento, no se queden, investiguen, busquen información, pregunten. Yo a veces cuando me vienen con algo y hago 1000 preguntas porque quiero saber, porque quiero aprender y se los digo, que te voy a hacer muchas preguntas porque yo quiero saber, porque quiero entenderte, porque quiero aprender. Porque por ahí nos cuentan algo y lo dejamos y no preguntamos porque tenemos vergüenza o porque nos parece algo que no es importante. Si los chicos nos cuentan algo es porque es importante para ellos. Entonces que podamos estar alertas cuando un niño, cuando una niña, cuando adolescentes nos cuentan. Una nena me contaba los otros días, bueno, una nena, digo yo, tiene 14 años, que fue a comprar sahumerios y que cuando se iba el vendedor agarró y le dijo, ay, sos tan linda que quiero saludarte con un beso. Y vino y la abrazó y le dio un beso. Y lo contaba con angustia, qué generó ella, qué generó eso en ella, ¿no? Que ella se sintió que ella no le quería dar ese beso y que se lo dio a la fuerza. Y cuando se lo fue a contar a la mamá le dijo, bueno, pero estás exagerando, te quiso saludar, ¿no? Y qué es lo que no tenemos que hacer, porque si ella lo cuenta con angustia y no quería que le diera ese beso, no tenía por qué dárselo, ¿no? Y el estar relajado de su mamá como, bueno, estás exagerando, que es lo que en el material les leía, ¿no? Que no debemos minimizar ni decir, bueno, estás exagerando o eso no fue como lo estás diciendo, porque si le afecta, si lo cuenta es porque le afecta. Entonces que podamos estar atentos y que podamos mostrarnos tranquilos cuando nos están contando algo,
por más que nos duela, que nos angustie, que en ese momento tratemos de priorizar al niño o a la niña que nos está contando lo que les está pasando. No sé qué les pareció el tema de hoy. Muy bueno, profe, muy bueno. Sí, creo que este tema nos da mucho material para poder implementarlo, más con los nenes. Y el tema de la educación sexual integral es muy importante, porque a veces asociamos educación sexual con sexo. Y la realidad es que no, que si le damos educación sexual a un nene de 3 años, le vamos a hablar de el cuidado de su cuerpo, que su cuerpo es de ellos y que nadie se lo tiene que tocar. Y es poder brindar herramientas a los niños para evitar futuros abusos, ¿sí? Si un nene o una nena, no sé, de 4 años sabe que si alguien le toca su vagina tiene que gritar y pedir ayuda, si le pasa lo va a hacer. Ahora, si nadie le dio información y alguien se lo hace, es muy probable que se quede callada o que se quede callado. Entonces, dar información nos ayuda a prevenir. A veces cuesta, son temas que hasta inclusive dan vergüenza, ¿no? Y que nos cuesta hablarlo, pero que es muy importante. A mí me tocó dar un taller de educación sexual en un club que se llama Campos Largo, que está en la localidad de Longchamps. Había más o menos unos 50 adolescentes de entre 13 y 17 años. No saben lo que fue dar ese taller. Primero que eran las primeras veces que yo me animaba a dar un taller de educación sexual, y después que eran todos varones. Cada vez que yo decía la palabra pene se reían todos a coro. Era decir la palabra para que se rían. Cuando hacían preguntas, no saben lo que se burlaban entre ellos. Pero más allá de eso, fue muy rico el taller y salieron un montón de cosas. Porque al principio les da vergüenza, se ríen. No sé, uno decía pene y los otros se reían. Entonces había uno que se hacía gracioso y cada vez que yo decía algo, él cerraba mi oración con la palabra pene y se reían los demás. Y fue dejarlos, no retarlos ni nada, sino dejarlos que ellos se sientan en confianza, y hablaron un montón. Un chico que tenía 16 años terminó contando y se puso a llorar porque su novia había quedado embarazada y ella decidió ir y abortarlo. Y todo lo que significó para él eso, y que lo termine contando en el taller. Cuando empezó a hablar este chico, el resto que se venía riendo se quedaron todos callados. Y cómo lo acompañaron, se terminó la risa, se terminó la cargada, porque la verdad que el ambiente se prestó primero para que se sientan libres de amenaza. Porque no es que me puse como un soldado de, bueno, basta de reírse con la palabra pene, basta, no, los dejé. Y la realidad es que más allá de la risa, les interesaba el tema y preguntaron muchísimas cosas. Hasta inclusive preguntaron muchísimo acerca de enfermedades sexuales que no sabían, del uso del preservativo, del contagio del VIH, preguntaron un montón de cosas. Entonces es importante, más a esa edad, porque lo que ellos no reciban como información buena de un adulto, lo van a googlear o lo van a preguntar en la calle a personas que quizás no estén preparadas o no le den la información correcta. Entonces, tenemos que hablar en casa, hablar con nuestros hijos. Mi hija más grande ahora tiene 16. Si sabe que voy a contar esto me mata. Pero cuando tenía más o menos 12, en una charla me preguntó qué era tener relaciones. Y a mí íbamos saliendo en el auto y de repente así me lo largó. Y yo me quedé porque decía, tiene 12 años y me está preguntando esto, y en mi cabeza pasó un mundo. Entonces se lo traté de explicar de acuerdo a su edad. También le di la perspectiva bíblica, porque no se la podía dejar de dar, y le dije pero que ella podía elegir, que según su elección iba a tener consecuencias. Le hice toda una explicación, yo pensando que lo que ella quería saber era qué era tener relaciones. Y después de que le di toda la explicación y que en un momento me decía, ay, qué asco, qué horrible, claro, pues era chiquita y yo explicándole todo, y me dice, ¿y qué es tener relaciones sin cuidarse? Entonces se lo expliqué. Y me dice, porque yo quería saber qué era eso, porque la hermana de no sé quién se quedó embarazada y yo escuché que la mamá dijo que era por tener relaciones sin cuidarse. O sea que ella lo que quería saber era por qué se quedó embarazada la hermana de la compañerita, y yo
pensando, tiene 12 años, ¿de dónde sacó? ¿De dónde escuchó? Y la realidad era que quería saber eso, ¿no? Que era tener relaciones sin cuidarse. Y porque lo había escuchado. Entonces, sufrí mucho para explicarle porque la vi tan chiquita y traté de utilizar palabras que no sean inadecuadas, ¿no? Pero es importante que nuestros hijos tengan la confianza para preguntarnos, así sean nenas o sean varones, pero poder hablar todo lo que nosotros no le sepamos decir o no le querramos decir, lo van a averiguar afuera. Esto de tirar la pelota, preguntarle a tu padre, preguntarle a tu madre, y va así como pelota sin saber a quién. Entonces, tomemos la posta. Si nos preguntan algo es porque quieren que se lo digamos nosotras. En el caso de las mujeres o de los varones. Si viene tu hijo o tu hija y te pregunta algo, es porque quiere que se lo digas vos, por eso te lo está preguntando a vos. Si quisiera que se lo diga al padre o se lo diga a la madre, se lo preguntaría. Entonces, que en eso seamos inteligentes. Si te pregunta, contestale, te lo está preguntando a vos. No es para que tiremos la pelota, anda a preguntarle a papá o anda... No, que podamos contestar. Y si nos preguntan algo que no sabemos, que podamos ser sinceros. Mira, yo en este momento no lo sé, pero voy a averiguar y te lo voy a contestar. Y que averigüemos, que nos informemos y que podamos contestarles. Y hablarles con la verdad. Inclusive, por ahí nos da vergüenza poder hablar de determinados temas y que también se lo digamos. Me está dando mucha vergüenza hablarte de esto, pero quiero hablarte, ¿no? Que podamos ser sinceros con ellos y después agradecerles. Cuando nos pregunten algo delicado, agradecerles. Gracias por confiar, gracias por preguntarme, ¿no? Que podamos ser agradecidos, porque cuando nos hacen una pregunta así, nos están como entregando un tesoro de ellos, ¿no? Le estoy preguntando algo íntimo a mamá, a papá. Entonces, que podamos nosotros tomar dimensión del significado que tiene para ellos y poder ser papás que contestemos y que ellos puedan sentir la confianza de que le vamos a decir la verdad, ¿no? Porque si nosotros le contestamos con mentiras porque creemos que no están preparados para saber determinadas cosas, lo van a averiguar en otro lado. Entonces, en eso que seamos inteligentes. Obviamente a un nene de 3 años no le vamos a hablar de cómo tener una relación sexual, pero de acuerdo a su edad poder contestarles. Mi hermana, yo tengo un sobrino tiene 6 años. Cuando mi hermana se queda embarazada, mi hija más chiquita tenía también 6 años. Entonces mi abuela le cantaba una canción de la dulce cigüeña que de París viajó y le contó en una tarde de que a Lolo lo iba a traer una cigüeña y mi hija más chica la escuchaba a mi abuela. Y cuando mi abuela se va, me dice, mami, pobrecita la abuela, dice, ella cree que a los bebés lo traen la cigüeña, no saben que salen de la panza, ¿no? Como mi abuela queriéndole enseñar, contarle una historia y los chicos saben. Entonces, que nosotros estemos atentos a qué saben o cuando nos preguntan algo, ¿no? No sé, te preguntan acerca de preservativo. ¿Y qué es lo que vos sabes de eso? ¿Qué querés que yo te responda? ¿No? Que podamos preguntarles. Porque a veces, como me pasó a mí ese día, que yo pensé que lo que ella quería era saber qué era tener relaciones y ella lo que había escuchado era que se quedó embarazada por tener relaciones sin cuidarse. Entonces, que podamos preguntar, ¿y qué sabes de esto? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué me estás preguntando? Y que lo podamos hacer en un tono amoroso, ¿no? Que no nos salga la mamá o el papá sargento y sos muy chiquito para saber eso, no. Saber, bueno, ¿y quién te contó? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué querés saber? ¿No? Y cuando trabajemos con papás en talleres, que también aconsejemos lo mismo, que contesten con la verdad. Y si no sabemos, hay que averiguar, hay que preguntar. Todo lo que no saquen de casa lo van a ir a averiguar afuera. Entonces, que en eso estemos muy atentos. ¿Alguien le gustaría agregar algo? Contribuye, ¿no? a la comunicación, ¿no? Y también a la confianza, que se fortalece también la confianza, ¿no? Entre el padre y los hijos. Lo veo así, ¿no? Sí. Y nada, bueno, todo lo que vos compartiste, a mí, bueno, me cambió un poco la perspectiva de cómo usar esta herramienta del ESI como, no solamente de prevención, sino algo que combate el abuso, ¿no? Y el acoso sexual. Esa parte Sí. no la tenía presente. Está muy bueno.
Sí, con lo de Lesi yo vuelvo a repetir que el tema no es el contenido que tienen. Es más, ustedes si quieren pueden entrar a la página, busquen cuadernillo ESI para nivel inicial y aparece en PDF y se lo pueden descargar. Busquen cuadernillo de ESI para nivel primario y se descargan los cuadernillos y van a ver que el contenido no es malo. Lo que por ahí es malo es la mentalidad o el enfoque que tiene la persona que lo da, ¿sí? Si nosotros lo damos desde una perspectiva y una mirada cristiana, el contenido no lo vamos a alterar para decir, bueno, si te sentís un arbolito, sé un arbolito, si te sentís un perrito, sé un perrito, no, porque tenemos nuestras perspectivas y nuestras convicciones y sabemos lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces, el problema no es el contenido, porque les puedo asegurar que el contenido de Lesi es rico y es bueno. El tema es el enfoque con el que se da. Entonces, a veces pasa que, por ejemplo, según la docente que dé la charla, es con la carga emocional y con las creencias y con los valores que lo da. Entonces, en eso sí tenemos que estar atentos. Por eso es importante también que lo trabajemos en la iglesia, en casa, que podamos hablarlo. Porque a veces pasa que también los chicos tienen una charla de educación sexual en el colegio y si en casa no se habla, no van a venir a hablarlo. Ahora, si en casa lo pueden compartir, bueno, nos dijo esto, ¿y a vos qué te parece esto que te dijo la seño? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Que podamos preguntar para que ellos también puedan razonar, ¿sí? Supongamos que tengan un nene de 12 años, tenga una charla y, bueno, le diga que sea lo que quiera hacer y que se enamore de quien se quiere enamorar y si se quiere enamorar de un perrito y tener relación con un perrito lo puede hacer. Porque parece lo exagerado, pero no es tan exagerado, depende de quién dé la charla. Entonces, ¿y a vos qué te parece eso que dijo? ¿Cómo te sentiste con lo que dijo? ¿Y te parece que es verdad, que es razonable? Poder preguntar, porque si viene nuestro hijo y nos cuenta esto y nosotros le decimos, no, pero tu maestra está enferma de la cabeza, pero ¿qué le pasa? Y lo dejamos así y no lo dejamos razonar. Más allá de que nos enoje como papá, pero que podamos frenar y preguntar, ¿no? Preguntarle qué le pareció. ¿Y qué te pareció a vos? ¿Y qué dijeron tus compañeros? ¿Y qué pensás? Son preguntas que nos acercan, ¿no? Obviamente cuando escuchamos algo que no estamos de acuerdo, porque Mari, sí. No, termina que voy a contar algo que me pasó con mi hijo. Cuando escuchamos algo que no estamos de acuerdo, nos hace así la vena y sale la mamá protectora y siempre desbarrancamos en contra de la maestra, ¿no? Pero más allá de aguantarnos esa parte, que podamos escucharlos. Porque si nos sale la mamá protectora a los gritos diciendo, esta maestra, no nos van a terminar de contar o no nos van a contar, como una vez me dijo mi hija, la próxima vez que te vayas a quejar con la directora no te voy a contar más. Porque ella me había contado algo y yo me fui a quejar, me había contado. Y dije, es verdad, no la voy a exponer más. Entonces empecé a escucharla y a tratar de que ella vaya y resuelva a ella, obviamente no lo que esté de acuerdo a su edad, y no ir yo a planteárselo a la directora. ¿Qué ibas a decir, Mari? Les iba a contar que Aquiles, el más chiquito mío, que tiene 11 años, está en 5º grado, tiene teatro en el colegio. Entonces la profesora de teatro llevó pinturas y llevó esmaltes de uña. Entonces les propuso a los nenes como un juego de pintarse las uñas y darse la cara con labiales, con todo. Entonces uno de los nenes le dice, pero señor, los varones, ¿nos podemos pintar las uñas? Por supuesto, si somos todos iguales. Entonces a partir de ahí, y uno de los nenes dice, ¿y yo me puedo pintar los labios? Por supuesto, porque somos todos iguales. Entonces ahí empezaron a hacer como muchas preguntas. Claro, el mío en el momento ese agarró y le dijo, ¿y podemos pintarnos los pelos? Él preguntó, ¿no? Entonces, sí, claro. No, le dice, porque a Jesús no le gustan esas cosas. Imagínate todo lo que vino después de parte de los nenes a mi nene. Y cuando salió del colegio salió muy movilizado. Dice, apenas llegamos a casa te tengo que contar algo, como que estaba así como mal por lo que había pasado. Entonces llegamos a casa y él tiene una compañerita que empezó a jugar al fútbol, pero la nena se siente nene.
O sea, ella nunca tuvo muñecas, siempre tuvo autos, pistolas, bueno, todos los juguetes que en teoría tiene un nene, ¿no? Entonces, y la mamá lo cuenta como con mucho orgullo, y ahora que empezó a jugar al fútbol, o sea, es el hijo varón que no tuve, ¿no? Como que hay todo un trasfondo ahí, ¿no? Y él estaba re preocupado y me decía, los nenes se pintaron las uñas. Y cuando yo no quise, se enojaron, porque dijo, si somos todos iguales, nos pintamos todos las uñas. Dice, y mis amigos se enojaron porque no me pinté las uñas. Le digo, bueno, pero a vos, ¿qué te parece todo esto? Y me dice, no, si yo me pinto las uñas, Jesús se pondría muy triste conmigo, porque yo soy un varón. Entonces, bueno, ahí llevarlo a pensar que uno tiene que respetar al otro si el otro decide pintarse las uñas, pero que uno no tiene que hacer lo que el otro hace para mantener la amistad, por ejemplo, ¿no? Pero digo, qué finito que es el hilo, que lo tomaron desde la clase de teatro, como nos pintamos, nos divertimos, es un ratito, ¿no? Como esa cosa, la verdad a mí me pareció como muy, no sé, como que lo hicieron de esa forma como un juego, pero que lleva un montón de otras cosas. Hubo nenes que llegaron a la casa y pidieron a la mamá que les compre esmalte de uñas. Es una locura. Yo creo que O para mí es una locura, no sé. Yo creo que es muy importante, creo que enseñarles el respeto, ¿no? Esto que vos dijiste es, bueno, respetar al que se pinta, pero el que se pinta que respeta al que no también. Claro. ¿No? Para no ir a los extremos, porque si no es como que cuando todos hacen algo, el que no lo quiere hacer pasa a ser como el desechado, cuando en realidad es el respeto ante todo. Puede haber un nene que quiera hacerlo y en su casa lo avalen y según los valores de esa familia lo haga, y puede ser un nene que no quiera hacerlo. Entonces yo creo que en eso la maestra lo que tiene que trabajar mucho es el respeto, ¿no? El respeto del que o sea, no estoy de acuerdo con lo que hizo la maestra, ¿no? Pero de terror. Más allá de lo que haya hecho, ¿no? El respeto y trabajar con nuestros hijos esto de que cuando no quieran hacer algo, que no lo hagan, porque también es parte de lo que sería la educación sexual integral, ¿no? No, por supuesto. Cuando vos no quieras hacer algo, no lo hagas. Cuando vos no quieras que alguien te pinte la cara, que no te la pinte. Cuando no quieras que alguien... Entonces, poder trabajar con lo que es el respeto. Por eso es importante trabajar desde la casa. Desde la casa con todo lo que son los cuidados, las enseñanzas. Como mamás, como papás, trabajar en cuanto al respeto al otro. Si está eligiendo lo que vos no elegirías, bueno, respetalo. Pero que el otro te respete cuando vos no elijas lo que él está eligiendo, lo que ella está eligiendo, ¿no? Que es a veces lo que se pierde. Porque, bueno, no lo haces porque discriminás, ¿no? Que le pueden decir o porque sos un cerrado o por lo que sea. Y también en la otra parte también está discriminando. Entonces, como vos dijiste, Mari, se hila muy finito, ¿no? Por eso yo creo que más allá de todo hay que trabajar mucho con lo que es el respeto, ¿no? Que se pueda respetar al otro por más que no estemos de acuerdo. O sea, respetar no es aceptar o compartir, sino es, bueno, yo te respeto aunque no estoy de acuerdo. Porque si no es como que no sé qué les parece a ustedes, pero cuando se pierde el respeto es como que siempre hay una parte que es la parte dañada. Porque si no elijo lo que vos estás eligiendo, me corren y no está bueno. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar muchísimo, que si nos fijamos los adultos se dan todas las áreas, se dan la política, o sos a favor o en contra, se dan lo que es posturas, o sos a favor del aborto o en contra del aborto, o sos feminista o sos machista, y la realidad es que todos los extremos son malos. O sea, ser feminista no está bueno y ser machista tampoco. Tenemos que encontrar el equilibrio y saber que somos personas, ¿no? Y que podamos respetarnos los derechos. Por eso yo creo que es fundamental en prevención trabajar lo que es el respeto por lo que el otro está eligiendo, ¿no? Y también marcar qué es lo que nosotros pensamos, no está mal, siempre con respeto, ¿no? Yo puedo estar a favor o no estar a favor de algo, pero hablarlo con respeto, ¿no? Y eso también se aprende desde casa, porque si yo en mi casa me cierro mi postura y le hago una cruz a todos los que no piensen igual que yo, tampoco estoy colaborando ni con mis hijos ni tampoco con los demás.
ni conmigo misma. Entonces, poder hablar mucho del respeto. Y en cuanto a las decisiones, a mí me pasa cuando mis hijas me preguntan algo y yo le digo, bueno, sí, esto lo podés hacer, y vos qué opinás, y te cuento también qué dice Dios acerca de esto, y vos elegí, ¿no? Entonces, que también se pongan a pensar, porque todo lo que nosotros les vamos enseñando desde que ellos nacieron, ya en la edad adolescente ya da frutos. Entonces, más allá de lo que la manada o de la correntada diga, si nosotros desde chicos los vamos enseñando y los vamos instruyendo, ellos después van a tener la capacidad de elegir. Y así también si trabajamos dentro de la iglesia, enseñando, informando, también no enseñarle, bueno, mira, esto es así. Después vos elegís y vas a tener consecuencias de tus elecciones, ¿no? Saber, hablarles mucho del libre albedrío. Vos podés elegir, pero después vas a tener tus consecuencias. Hay un amigo mío que se llama Fernando Soriano. Fernando tiene VIH, se lo contagió consumiendo cocaína. Entonces él cuando se pone a hablar, trabaja en grupos él de recuperación de adicciones. Es de Avellaneda, Fernando. Y él lo que cuenta es que él eligió drogarse, pero no eligió contagiarse del HIV. Entonces elegí tener sexo, pero no elegí contagiarme. Entonces habla de que a veces elegimos cosas y no medimos las consecuencias. Entonces, poder decirle, bueno, está bueno que vos elijas, o sea, no está bueno, ¿no? Pero vos podés elegir tener relaciones sin cuidarte, pero las consecuencias van a ser estas. Vos podés elegir tener relaciones, pero las consecuencias van a ser estas. Poder siempre enseñarles y hablarles de consecuencias, porque no se habla. Ustedes fíjense que vemos los comerciales de la televisión y te muestran todo así como todo libre, todo está bien, pero después no te marcan las consecuencias. O sea, está buenísimo tomar mucho y muestran muchas propagandas de que está bueno tomar, pero nadie te muestra qué pasa después de tomar una noche. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser inteligentes de hacerlos pensar. Ay, qué rico que se ve, mirá todo lo que están tomando. ¿Y qué pasa cuando tomas mucho? ¿Cómo te sentís? ¿Qué ocasiona en vos la bebida? ¿Qué pasa si venís en un auto borracho manejando? O sea, preguntar, ¿no? Porque si no es como que se muestra todo lo lindo y no se muestra la otra cara, que son las consecuencias. Entonces, como papás, que seamos preguntones, y cuando trabajemos con adolescentes también, ¿no? Saber que todo lo que nosotros hagamos y elijamos va a tener consecuencias positivas o negativas. Parezco una vieja hablando ya. No sé, ¿qué piensan de esto que estoy diciendo en cuanto a poder dejarlos que piensen y razonen, marcándoles, bueno, mirá, si vos elegís esto, estas son las consecuencias, si vos elegís esto, estas son, ¿no? Y dejarlos que elijan, a ver qué es lo que ellos también dicen, porque si no es marcarles siempre, decirle qué hacer, y la realidad es que si quieren hacer lo contrario, lo van a hacer a escondidas. Ahora, si nosotros podamos razonar con ellos juntos, le estamos dando como una posibilidad de que no se equivoquen, ¿no? Y de que puedan ellos pensar por sí mismos. No sé si me explico. Es que creo que un no rotundo es peor, porque es como que le da más gusto de hacer eso, ¿no? Si un adolescente, uno pasó por la adolescencia, sabe que cuando dicen algo que no, le da más ganas de hacerlo, ¿no? Que si uno en realidad le pone siempre la perspectiva bíblica, ¿no? De qué piensa Dios de eso y cómo se sentiría Dios con eso que vos querés hacer, ¿no? Creo que también hablarles mucho, llevarlo de reflexión, ¿no? Y también las consecuencias a largo plazo, ¿no? Si la van a poder sostener y demás, creo que es fundamental. Sí, ¿y cómo te sentirías vos haciendo esto? ¿Te daría satisfacción? ¿Te haría bien? Preguntar, ¿no? A ver, che, ¿y si haces esto? ¿Y cómo te sentirías? ¿Estaría bueno para vos? ¿Qué beneficios te daría? Ser preguntones, ¿no? Si nosotros con los adolescentes vamos al choque y nos imponemos lo que nosotros queremos o lo que nosotros como adultos haríamos, no nos van a contar. Ahora, si nosotros los escuchamos y los hacemos que ellos razonen, muchas veces no tenemos ni siquiera la necesidad de decir que no, porque ayudarlos y acompañarlos a razonar los va a ayudar a que ellos tomen la decisión correcta, ¿no? Y a veces también como papás,
saber que no siempre van a elegir lo que nosotros deseamos que ellos elijan, ¿no? Y que también ahí tenemos que estar para acompañarlos en sus errores, porque va a haber momentos que no van a elegir lo que nosotros queremos que elijan. Entonces, bueno, acompañarlos ahí también, ¿no? Que a veces es lo que se hace difícil. Creo que tener hijos, no sé, ¿tienen hijos adolescentes la mayoría de los que están acá? Yo no, yo tengo nietos. Bueno, y se hace difícil con los niños, con los nietos, con los adolescentes, porque es una nueva generación y tienen tanto a su alrededor y estamos en una sociedad de consumo que es muy cambiante. Entonces todo el tiempo aparecen cosas nuevas, son bombardeados con un montón de cosas. No sé, los niños yo los veo con el tema de los videojuegos. Pareciera que cada vez tienen una carga más violenta los videojuegos con lo que están jugando y cada vez están más sexualizados, ¿no? Entonces es como que hay una corriente como de llevarlos a la violencia y al sexo, cuando en realidad está bueno que se respeten las etapas, ¿no? Creo que para todo tenemos edad y no está bueno tampoco hacerles saltar las etapas. Entonces en eso también que estemos atentos como papás o cuando armemos talleres, que les mostremos que está bueno disfrutar cada edad, que vamos a tener tiempo para hacer cosas cuando somos más grandes. En eso también, que lo podamos marcar y que lo podamos utilizar, ¿no? Como una alternativa de taller. Creo que hay tantas cosas por trabajar, ya sea con niños, con preadolescentes, que lo podamos hacer a través de dinámicas, de juegos. El sábado me encontré con Mónica. Mónica, levantá la mano. Mónica trabaja en talleres con unas dinámicas, con unos juegos que son re lindos. Lo que me estuvo contando y lo que estuvimos hablando. Y está buenísimo, porque a través de un juego les queda más a veces que si estamos una hora hablándoles. Entonces, que busquemos alternativas. Si vamos a trabajar con niños, bueno, que busquemos saber a través de qué juego podemos trabajar con ellos. Hay un montón de juegos que podemos transformar. Entonces, que busquemos la vuelta para que cuando trabajemos con chicos y con adolescentes, que les quede la enseñanza a través de algo lúdico. Más con los chicos, que les queda muchísimo más. Yo tengo un baúl con un espejo. No saben lo que sirve para trabajar en talleres ese baúl con ese espejo. Para trabajar autoestima, para trabajar la imagen que ellos tienen de ellos mismos. Sirve muchísimo. Es un baúl y en la tapa, o sea, cuando se abre el baúl hay un espejo dentro. Entonces, trabajar, bueno, quiero que cada uno vaya a ver qué hay, lo que hay ahí adentro y no se lo puede decir a nadie. Entonces, que miren a ver qué hay. Y después y les pregunto, bueno, ¿qué ves? Y empiezan a hablar y a decir qué ven. Entonces, son herramientas que nos sirven. Y después tener flexibilidad para cambiar. Con la dinámica del cofrecito con el espejo, me pasó darlo en un taller de niños, en un hogar de niños, y cuando los mandaba a abrir el baúl y a mirarse, empezaron a decir cosas horribles. En un momento casi me pongo a llorar porque no podía creer. Una nena de unos 13 años, cuando se mira, bueno, ¿y qué hay ahí adentro? ¿Qué ves? Alguien que sufrió toda la vida, que tiene ganas de morirse, me decía. Alguien... Todas cosas, pasa otro nene, mira y cada uno me decía cosas espantosas. Entonces mi intención era trabajar autoestima y digo, ¿cómo remonto este taller? O sea, si los chicos estaban enfocados en en todo lo malo que vivieron. Entonces, en la marcha tuve que cambiar y dejé de trabajar y de enfocarme en la autoestima y empecé a hablar de superación, ¿no? Y que nos pueden pasar un montón de cosas en la vida que son espantosas, pero nosotros podemos elegir cómo queremos seguir viviendo, cómo queremos vivir esta vida fea que nos está tocando. Entonces empezar a hablar de superación, porque si yo seguía empecinada en seguir mi rutina de autoestima, no iba a llegar a nada con los chicos y no iba a servir el taller. Entonces también ser flexibles, ¿no? Y si vemos que queremos trabajar, no sé, en el caso de mi autoestima y que los chicos no estaban preparados o en ese entonces no se sentían como para trabajar autoestima, y bueno, fue flexible hablar de superación. Y fue tremendo, porque cuando empezamos a hablar y qué soñás y qué te gustaría, y se transformó el taller. Entonces,
que también seamos flexibles. Si llevamos una dinámica y vemos que no va por ese lado, bueno, vayamos para donde ellos nos quieran llevar. No más con los adolescentes. Moni, ¿qué querías decir? Sí, lo que estás contando, a mí me pasó algo parecido, trabajando autoestima con chicos adolescentes, y bueno, también me encontré con algo terrible y tenía que dar vuelta al taller. Dije, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo? Y se me ocurrió esto que decís vos, hice el mapa de los deseos, ¿no? Y empezamos a trabajar, buscamos revistas, digo, revistas viejas y todo, y empezamos a armar qué les gustaría a partir de ahora. Vamos a cambiar todo esto feo por algo lindo, ¿no? Y bueno, el tema fue armar el mapa de los deseos. No saben cómo ellos se imaginaban, cómo podían ser, después de ver toda una situación, todo negro, cómo se imaginaron su futuro, vamos a decir, de al día de mañana, no un futuro lejano, ¿no? Y bueno, yo les pedía que por favor lo pegaran en su cuarto o lo tuvieran en un lugar donde lo pudieran ver. Y a medida que fueran logrando alguna de las cosas, lo fueran tachando. Y que después en la próxima nos encontráramos y que lo que les faltara, a ver si alguno de los compañeros lo tenía, ¿no? Si de eso que deseaban, ¿qué era lo que les faltaría? Y les digo, se los comparto porque fue muy lindo, porque se logró un montón de cosas, esto que decís, que a veces nos vamos con una idea súper y nos caemos, ¿no? Y nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, esto que te pasó a vos, que lo hiciste la superación, y a mí que me pasó el mapa de los deseos, esto está buenísimo que podamos compartir estas cosas. Por eso lo quería contar. Sí, sí. Y es importante tener la flexibilidad para ir cambiando en el momento, porque si no nos quedamos ahí enterrados y chau, no, termina no siendo provechoso, sino termina siendo como, bueno, ¿cuándo va a terminar esto, no? Así que, bueno, les dejo bastante material hoy para que piensen y para que vayan también por ahí armando alguna listita de los posibles talleres que pueden ir realizando, más que nada para seguir trabajando. Les quería comentar, hoy es la clase número 6, nos quedaría a las 7, en la octava tendríamos que tener como así una mini evaluación múltiple choice con todo lo que fuimos aprendiendo, a ver qué quedó, y después tenemos que ver si vamos a hacer algún encuentro presencial, plantear algún lugar y un día en el que todos podamos y nos encontramos, podemos poner algún punto medio o ver cómo hacíamos. Con Juana se nos había ocurrido, nosotros acá en la comisaría de la zona tenemos un banco rojo que es que no hay muchos en el país, no me acuerdo exactamente cuántos hay, pero no hay muchos, y que es un banco como que conmemora como el repudio contra la violencia, es un poco, ¿no?, lo que representa. Y queríamos con Juana pintarlo, el banco que teníamos en la comisaría. Y además, desde la ONG donde yo estoy, queríamos hacer un banco también para ponerlo fuera de la comisaría y llevarlo como obsequio. Así que no sé yo más o menos si están muy lejos o si por ahí podemos poner un día sábado y poder hacer un cierre todos juntos. Creo que estaría bueno. No sé qué piensan. Por ahí piensen alternativas y vemos de buscar un punto medio como para que nos podamos encontrar, como para hacer así un cierre lindo. Ya viene diciembre y quizás podamos compartir juntos. Así que, bueno, hoy los libero un ratito antes. Les voy a mandar los videitos, el videito que compartí y otro cortito que tengo. Y a los que les debo material prometo que se los voy a mandar. Juana me está diciendo... Sí. Los links de las grabaciones de las clases, ¿los podés compartir para repasarlos? Sí, los tiene. Yo se los pasé todo a los chicos de Jeva. Así que ustedes fíjense. En el grupo pregunto y nunca responden, ¿viste? En el grupo de Jeva. No sé si lo tienen. ¿No? Bueno, yo se los voy a pedir y se los voy a pasar, si ya los tienen. Capaz que Romina los tiene. Ajá. Bueno, si tienen conexión con Romina se lo piden, y si no yo se lo pido. Ahí en el grupo está también Andrés, así que por ahí fíjense en escribirle por privado
y se los piden. Igual yo se los voy a pedir que se los manden. Yo les fui mandando las primeras grabaciones que hice yo y después las últimas las hicieron ellos desde el Zoom de Geva. Juan acá me está tirando una idea. Juan está sin cámara, pero dice que por ahí estaría lindo. Ah, se quedó sin celu, sin batería su celu. Que por ahí estaría lindo juntarnos en el Hogar El Alba, que está el Hogar Amparo. Así que después, bueno, hoy no, pero el próximo viernes charlamos bien y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? A ver a dónde podemos hacer el cierre, ¿sí? Así pasamos un lindo momento juntos. Así que hoy los libero, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana largo. Y los dejo para que piensen, a ver, si la semana que viene se les ocurrió algún tipo de taller, pueden tirar ideas para compartirlos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un beso, bendiciones para todos. Muchas gracias, bendiciones para todos.